Buenas, hoy en, hoy en nuestro curso, nuestra clase asincrónica, lo que vamos a hacer es primero explicar qué es el momento de inercia. Bien, básicamente el momento de inercia es la medida de distribución de la masa. Bien, como había mencionado, el momento de inercia realmente es la medida de la distribución de la masa. Podemos ver por ejemplo, este video. Em, Aquí está, es un video bastante cortito. Miren, por ejemplo, empieza a girar y en el momento en el que cierra sus manos, obviamente están en sus manos, el giro es más lento, el giro es más rápido. Cierra sus brazos y el giro es más rápido. Abre, gira lento. Cierra sus manos, gira rápido. Y abre sus manos, gira lento. Eh, esto, esto pues se puede interpretar de la siguiente manera. Primero, en este experimento podemos notar que solo hay en esta resolución. Podemos notar que la masa es constante. La masa del señor Walter Lewin es constante, ¿sí? Sin embargo, algo debería haber cambiado para que se genere esa rotación, para que rote más rápido o rote más lento. ¿Qué es eso que ha cambiado? Noten que es la distribución de la masa, porque la masa, al estar más cerca, el momento de inercia es menor. Y otra definición del momento de inercia es que es la medida de la oposición a la rotación, ¿sí? ¿Cómo podemos explicarlo esto? Podemos ir a la pizarra y, bueno, según el texto, realmente es así como se define. Se puede demostrar que el momento de inercia, esta demostración es bastante, es empírica, es experimental, ¿sí? Es igual a la masa por la distancia al cuadrado. Hablamos del momento de inercia, obviamente de una partícula. Digamos, aquí está una partícula, en este punto se va a encontrar una partícula y esta es la distancia, obviamente la distancia perpendicular y este es el eje de giro, ¿sí? Entonces el momento de inercia es igual a la masa por la distancia al cuadrado. ¿Ok? Ok. Entonces, notemos que la masa se va a mantener constante, pero, pero podemos ver que del señor, al momento de alejar la masa, al momento de alejar sus manos donde están concentrados, donde está concentrado masa, al momento de alejar está aumentando la distancia, o sea, la distribución de la masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos, vemos la ecuación, vean que es distancia al cuadrado, entonces el momento de inercia aumenta, y esta ecuación ya la conocen, ¿no? El momento es igual a la inercia por la aceleración angular, entonces aumenta la oposición a la rotación, por eso cuando sus manos están lejos, gira lento, y cuando sus manos están cortitas, están cerca de su pecho, la masa está más concentrada en un punto, o sea, gira más rápido, ¿por qué? Porque estoy disminuyendo la distancia, lo que hace que disminuya el momento de inercia. Entonces, la oposición a la rotación o al momento es menor, por lo tanto va a rotar más rápido, por lo tanto la inercia va a ser mayor. Perdón, por lo tanto la aceleración angular va a ser mayor. Ya. Esto, obviamente estamos hablando esto de una partícula, ¿sí? ¿Qué tal si hablamos de un conglomerado de partículas? Obviamente bueno, esto se mantiene, ¿no? La distancia va a ser la distancia va a variar, perdón, digamos, respecto de un eje cualquiera. Tomamos una pequeña partícula con masa diferencial de m y volumen diferencial de b. Entonces, la inercia total de todo este cuerpo va a ser la suma. Estamos hablando que este pequeño puntito aportaría con un pequeño diferencial a todo el cuerpo, es decir, que el diferencial de inercias va a ser igual a la distancia al cuadrado, que generalmente se suele expresar con r al cuadrado, es decir, un vector posición, r al cuadrado por el diferencial de masa, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente esta ecuación lo estamos convirtiendo en su forma diferencial, nada más. Entonces,
La inercia total de cualquier cuerpo sería la contribución de todas las partículas que componen el cuerpo. Obviamente esta partícula tiene un diferencial de B. Si integramos esta ecuación, podemos llegar a esta ecuación. Si procedemos a integrar esta ecuación, llegamos a que la inercia es igual a la integral. Claro, porque deberíamos integrar. Eso significa que es la contribución, la suma de todas las partículas, ¿no? Por el diferencial de masa, ¿sí? Donde el diferencial de masa es ρ por el diferencial de volumen. Rho por el diferencial de volumen, la densidad, ¿no? Bien, ahora, se puede demostrar que el momento de inercia respecto de un eje cualquiera de un cuerpo, esta demostración está en nuestro texto base, ¿sí? Es igual a la integral del vector unitario que direcciona el eje de giro, vectorialmente el vector posición hacia la partícula de interés. Como estamos hablando de una integral, va a ser la sumatoria de todas las partículas, ¿verdad? Y eso me va a dar la inercia total del cuerpo. Bien, esto, esto multiplicado por el diferencial de masa, donde el diferencial de masa es ρ por el diferencial de volumen. Aquí está, ¿no? O la integral de ρ por el diferencial de volumen. Entonces, ¿qué tal si queremos hallar el momento de inercia del eje? El momento de inercia a partir del eje XX. Miren, el vector unitario del eje X es simplemente Y. Vectorialmente R vector. Estamos hablando de cualquier punto, ¿no? Entonces simplemente sería un X cualquiera en Y más un y cualquiera en j, más un z cualquiera en j. Noten que aquí está en valor absoluto. Esto también denota módulo, ¿sí? Obviamente, y también elevado al cuadrado. Rho por la diferencia de volumen. Si hacemos este producto vectorial, noten que si distribuimos, y vectorialmente y es cero, ¿no? No existe. Y vectorialmente j es k, y vectorialmente j es k, y también y vectorialmente k es menos j. Entonces tengo esto, y en k, el vector menos z en j. Como aquí este valor absoluto, como les dije, me denota módulo. Por lo tanto, saco el módulo y saco el módulo que sería raíz cuadrada de y al cuadrado más z al cuadrado elevado al cuadrado y obtengo esta ecuación, ¿sí? Entonces, solo tengo que recordar esta ecuación para calcular todos los momentos de inercia. Otra manera bueno, una regla mnemotécnica para calcular es simplemente, momento, quiero calcular el momento de inercia respecto al eje X. Entonces digo, simplemente va a ser la integral de, como estoy en X, los que me faltan, la suma de los cuadrados, y al cuadrado más z al cuadrado por ρ por el diferencial de volumen. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí podemos ver una pequeña tablita. Esta tabla ha sido extraída del libro Física Universitaria de Sir Szymanski-Young. Bueno, y aquí están ya los momentos de ese calculado. Noten que aquí estamos respecto de un eje. Respecto de un eje. ¿Por qué se calcula respecto de un eje de giro? ¿Sí? Entonces aquí tengo el momento de inercia de una varilla delgada. De una varilla delgada respecto cuando un eje está en un extremo, ¿sí? Para obtener esto podemos aplicar el teorema de Steiner que posteriormente lo voy a calcular. Y aquí tengo el momento de inercia de una placa rectangular cuando su eje está pasando justo por el centro. Y la propia, cuando su eje de rotación está pasando por un borde. Bien, aquí tengo para un cilindro hueco, para un cilindro sólido, para un cilindro hueco, para una esfera sólida y para una esfera hueca. Generalmente en estos elementos no se considera el espesor, el grosor, también esfera hueca. No es lo mismo que decir que es un cascarón. O sea, no está definido su grosor. ¿Ya? De aquí, para calcular los momentos de inercia, los que más nos van a servir son este. Bueno, cualquiera realmente nos va a servir, pero para calcular momentos de inercia de otros cuerpos son los que más nos van a servir son tanto el cilindro sólido, la esfera hueca, también la placa rectangular, que son los que más nos van a servir para calcular momentos de inercia de otros cuerpos. ¿Ok? Bien. Bien, podemos utilizar también esta ecuación para calcular, pero noten que aquí hay un diferencial de volumen, que eso también es un diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z, ¿verdad? Entonces habría que resolver tres integrales, y eso generalmente suele complicarse bastante. Pero hay otro método que lo va a simplificar, donde solo tengo que resolver una integral. Bien, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular primero el momento de inercia. Luego vamos a calcular el tensor de inercia y vamos a ver propiedades acerca de la traslación y la rotación del tensor de inercias. Bien, primero,
Este problema dice así. El cono truncado se forma al hacer girar el área sombreada alrededor del eje X, ¿no? Aquí vemos el área sombreada. Aquí es un cono truncado. Determine el momento de inercia y de X, es decir, respecto del eje X, y exprese el resultado en función total de la masa. La densidad ρ del cono truncado es constante. Bien, de aquí podemos fácilmente utilizar esta ecuación, ¿no? Que la inercia es igual a, obviamente estamos hablando respecto del eje X, que va a ser igual a la integral de el que me falta, ¿no? Simplemente sería y al cuadrado más z al cuadrado. Todo esto por ρ por el diferencial de volumen, que bueno, eso es diferencial de masa, ¿no? Bueno, entonces aquí podríamos tomar, es lo mismo que decir que tomamos una partícula y la inercia total del cuerpo es la suma de todas las partículas que se encuentran en el cuerpo, ¿verdad? Hay otro método más sencillo. Noten que esto es como un cilindro, ¿sí? Bueno, bueno, sí, sí es como un cilindro, pero es un cono truncado. Podemos notar algo. Miren, chicos, aquí, no, ahí está, listo. Si es que agarramos un pequeño pedacito, bueno, aquí está un poquito todavía exagerado, tal que el grosor de este elemento sea el diferencial de X, es decir, un cilindro diferencial, y su radio que sea igual a Y, ¿verdad? Entonces, la inercia total del cuerpo sería la suma de las inercias de todos los cilindros diferenciales que está compuesto. Noten que este cuerpo está compuesto por n cilindros. Miren, aquí hay otro cilindro, aquí hay otro. Está compuesto por infinitos cilindros de espesor diferencial. Entonces, la inercia total de este cuerpo sería la suma de todas las inercias. Podemos ir al formulario y notar que la inercia de un cilindro, es un medio de la masa por el radio al cuadrado. No lo olviden. Ok, entonces la inercia total del cuerpo, bueno, la inercia de este cilindro, de un cilindro cualquiera, es un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿verdad? Este cuerpo, entonces, ya que es un cilindro de espesor diferencial, lo único que sería aportaría con un diferencial de inercia a todo el cuerpo. O sea que sería el diferencial de inercia de X necesariamente debería cumplir esta ecuación. Por lo tanto, va a ser un medio de la masa. Como es un cilindro diferencial, sería un diferencial de masa. El radio al cuadrado. Noten que el radio está dado por el eje Y, entonces simplemente sería Y al cuadrado. Donde el diferencial de masa es ρ por el diferencial de volumen. Además, el diferencial de masa, perdón, el diferencial de masa va a ser obviamente ρ por el diferencial de volumen. Pero ¿cuál es el diferencial de volumen de este cilindro? Si el volumen es pi por radio al cuadrado, su diferencial de volumen sería pi. El radio en este caso está dado por y. Pi por y al cuadrado, ¿no? Perdón, el volumen es pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura, ¿no? La altura en este caso estaría dado por el diferencial de x. Por el diferencial de x. Y este sería el volumen, perdón, el diferencial de masa. Bueno, todo esto sería el volumen y si lo multiplico por la densidad sería el diferencial de masa. A esta ecuación le he llamado la ecuación. Ahora, podemos proceder a reemplazarlo en la ecuación número 1. Bien, y obtenemos esta ecuación. Ahora, notemos que aquí tenemos ya la cuarta por diferencial de x. Eh, Primero, y, para empezar, es función de x, o viceversa, ¿no? O x es función de y. Y es función de x, ¿verdad? Claro, el radio, porque el radio depende de x. Entonces, como tenemos que y es igual a b sobre a x más b, entonces y va a ser igual a, b sobre a x más b, como está en la gráfica, ¿no? Bien, podemos derivar esta ecuación. Podemos derivarlo. Si derivamos, bueno, podemos aquí derivarlo. Podemos derivar la ecuación. Tenemos que esto va a ser igual a el diferencial de y va a ser igual a b sobre a por el diferencial de x. ¿Están de acuerdo? De esta ecuación, yo puedo despejar el diferencial de x. Puedo despejar el diferencial de x, entonces aquí tengo que va a ser igual a sobre b por el diferencial de y. Y esto podemos reemplazarlo en la ecuación que hemos obtenido.
en esta de aquí. Listo. Y aquí tengo que esto va a ser el diferencial de x va a ser igual a sobre b por el diferencial de y. Bien, y si ordenamos esos términos, obtenemos eso, ¿no? Ahora, podemos integrarlo. Podemos integrar la expresión. Eso con la diferencial se cancela, ¿no? Pero del lado derecho de la ecuación, notemos que y varía desde b hasta 2 veces b. Es decir, desde b hasta que y vale 2 veces b. Bien, solo sería resolver esto. Y obviamente la respuesta sería 31 sobre 10 integrando de a por rho por pi por b a la cuarta. Pero notemos que el enunciado me pide que calcule la inercia en función de la masa. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la masa del sistema. Bien, para calcular la masa, obviamente la masa es la integral del diferencial de masa, ¿no? Donde el diferencial de masa es rho por el diferencial de volumen. Ok, procedemos. eh, el diferencial de volumen de nuestro cilindro simplemente es el pi por radio al cuadrado, que en este caso sería pi por y al cuadrado, por la altura, que en este caso sería diferencial de x. Listo. Bien, volvemos a transformar la ecuación. Integramos. Notemos que he vuelto a utilizar esta ecuación de aquí, donde está esta de aquí, que diferencial de x es igual a sobre b por el diferencial de y. Lo he reemplazado, entonces simplemente lo he procedido a integrar. Obviamente y también varía desde b hasta 2 veces b. Si integramos, obtenemos que la masa es 7 tercios de la densidad por pi por a por b al cuadrado. Bien, ahora, ya hemos obtenido esta expresión para la inercia. Entonces, como la inercia es 31 sobre 10 a por rho por pi por b a la cuarta, podemos hacer, por así decirlo, artificios y separar lo que nos interesa, rho por pi por a por b al cuadrado, multiplicarlo por 7 tercios y obviamente también multiplicarlo por 3 séptimos para no afectar la ecuación. Y notemos que estos son equivalentes, ¿no? De aquí todo eso es igual a la masa. Por lo tanto, la inercia es igual a 93 sobre 70 por la masa por b al cuadrado. Bien, este problema fue extractado del libro Hibbeler. Bueno, aquí está. Es el problema 17.4. Pueden también observar en el solucionario. Bueno, aquí está resuelto de otra manera, pero la idea es la misma, muchachos. Miren, la integral. Entonces, este pequeño cilindro diferencial lo que haría sería aportar con una inercia, ¿no? Entonces, la inercia total del cuerpo va a ser la suma de todas las inercias, donde el radio del cilindro varía según esta ecuación. Perfecto, entonces, si observan, pueden proceder. Es básicamente lo mismo, han hallado la masa, el diferencial de inercia, lo mismo. Eso es otro procedimiento, que bueno, son varias integrales y prefiero evitar la fatiga. Y simplemente reemplazan y aquí hemos obtenido la inercia, que es la misma respuesta. Pueden revisar este método, es bastante similar. Es bastante similar, solo que aquí ha integrado respecto de x. Fíjense que es diferencial de x. Lo que hemos hecho nosotros es integrar respecto de y, que era más fácil. Bien, ahora vayamos con el producto de inercia. Bien, la demostración del producto de inercia, bueno, se puede demostrar que el producto de inercia es igual, es más una definición empírica, pero está bien, que es igual, el producto de inercia se mide respecto ya de un par de ejes, ¿sí? Digamos respecto del eje KQ. Entonces es la integral evaluada a lo largo del volumen de la distancia al eje K y la distancia al eje Q. Bien, esto va a ser igual a la integral del vector unitario del primer eje escalarmente R multiplicado por el vector unitario del segundo eje escalarmente K. Por ejemplo, aquí tenemos para calcular el producto de inercia alrededor del eje XY. Miren, va a ser la distancia en el eje X más por la distancia en el eje Y por el diferencial de masa, es decir, ρ por el diferencial de volumen. Ok, entonces, si reemplazamos en la ecuación, si reemplazamos en esta ecuación, el vector unitario de E1 sería I, y el vector unitario de E2, que en este caso sería Y, sería J, ¿no? Escalarmente R. Bien, si realizamos esta operación, donde R, por si acaso, R vector, R obviamente es X en Y, más Y en J,
más y en j más z en k, ¿verdad? Bien, si reemplazamos y realizamos esta operación, obtenemos este producto. ¿Ok? Lo mismo para el eje z, ¿sí? Digamos el producto de inercia a partir de medido respecto de los ejes x, z o el plano y igual a cero. Bien, entonces aquí tengo la integral evaluada a lo largo del volumen. El vector unitario de x es y, escalarmente r, y el vector unitario de z es k, escalarmente r. Desarrollo esta expresión y voy a obtener la siguiente expresión, que es la integral de x por z por rho por el diferencial de volumen. Lo mismo para el producto de inercia a partir del eje y, z. Algo importante con esto es que vean que al ser un producto, el producto es conmutativo. Entonces, el producto de inercia, digamos, de xz, es igual al producto de inercia, es igual al producto de inercia y z, ¿sí? Son iguales. Ah, no, perdón, aquí sería xz, ¿no? Ok, perdón, aquí sería zx, ¿sí? Repito, vean que esto es un producto, por lo tanto es conmutativo. Entonces, los productos de inercia, tanto respecto de xz o zx, van a ser iguales. Ok, ahora, estos productos de inercia, una propiedad es que son iguales, ¿no? Tanto respecto del eje xz, creo que esto, aquí hay un pequeño error, ¿no? Esto está mal. Así sería. Y lo mismo para esto, ¿no? Esto también va a ser igual al producto de inercia, que es el momento, que es la inercia medida respecto de un par de ejes. En este caso, zx. Zy, perdón, aquí está zy. O sea, son iguales. Esto, vean por qué, por el producto. Ok. Este producto de inercia tiene ciertas propiedades que nos ayudan a calcular, que nos ayudan a calcularlos, um, que nos ayudan a calcularnos o a ahorrarnos bastante tiempo. Primero, si un cuerpo sólido homogéneo, lineal o superficial plano posee un eje de simetría, por ejemplo, digamos, un cuadrado, noten que este cuerpo posee un eje de simetría, que va a ser pues a la mitad, ¿no? Porque es simétrico respecto de los dos lados. Si un cuerpo, si un cuerpo sólido homogéneo, lineal o superficial plano posee un eje de simetría, el producto de inercia respecto de un plano que contenga al cuerpo, respecto de un plano que contenga al cuerpo, digamos que este va a ser mi eje Y. Digamos que este va a ser mi eje Y. Bien. Y pues me dice respecto de un plano. Entonces, aquí está. Este va a ser mi eje X. Noten que es simétrico respecto de este plano, ¿sí? Y eso todavía es simétrico respecto de un eje de simetría. Entonces ya directamente el producto de inercia, x y e, que va a ser igual también el producto de inercia y z, directamente cero. ¿Por qué? Porque posee un eje de simetría. Entonces volvamos a leer. Si un cuerpo sólido homogéneo, lineal o superficial plano posee un eje de simetría, el producto de inercia respecto de un plano que contenga al cuerpo y a este eje necesariamente debe ser nulo. Aquí está. ¿Sí? Si posee un eje de simetría, el producto de inercia respecto de un plano que posea a este eje de simetría tiene que ser nulo. El siguiente. El producto de inercia de un cuerpo sólido homogéneo volumétrico respecto de un par de ejes que se intersectan ortogonalmente o un plano espacial se anula. Aquí está. Respecto de un par de ejes que se intersectan ortogonalmente o un plano espacial se anula si uno de estos otros ejes es perpendicular al plano de referencia formado por otro plano espacial. En este caso me está diciendo que si es perpendicular al eje Z. Noten que el eje Z va a estar saliendo, ¿no? Es el eje Z. Por lo tanto, el producto de inercia, aquí esto es YX. Esto es YX. ¿Sí? Por lo tanto, el producto de inercia, digamos, respecto del eje, volvamos a leer, dice, el producto de inercia de un cuerpo sólido homogéneo volumétrico respecto a un par de ejes que se intersecta ortogonalmente con un plano espacial, puede ser el plano YZ, entonces digamos, YZ, notemos que el eje Y es eje de simetría, entonces dice, se anula si uno de estos ejes con otro perpendicular a este plano referencial forma otro plano espacial
que es plano de simetría para este cuerpo, ¿sí? Entonces, eso me indica que este producto de inercia también va a ser cero respecto a este plano. ¿Por qué? Porque es simétrico, ¿sí? Es una manera de darse cuenta de cuándo se van a anular. Por ejemplo, digamos para un cono. Entonces, si queremos calcular el producto de inercia respecto de, digamos, este que sea el eje Z y este que sea el eje Y, ¿no? Noten que el eje Z es eje de simetría. ¿Por qué? Porque es simétrico el cono respecto del eje Z, ¿no? Entonces basta que uno sea eje de simetría, directamente el producto de inercias ya es cero. ¿Ok? El producto de inercia es cero. ¿Por qué? Porque uno es eje de simetría, además forma 90 grados, ¿no? Bien, esa es la manera, ¿sí? Ahora, aquí solo debo realizar el mismo procedimiento que he realizado anteriormente, ¿sí? Solo que aquí es x por z, nada más. Ok, ahora hablemos del teorema de Steiner, ¿sí? Este teorema me especifica que si yo conozco, podemos hacer una gráfica. Digamos que conozco, este es su centro de masas. Si yo conozco la inercia a partir de un eje que pasa por el centro de masas, es decir, la inercia de, en este caso está como Kc, pero esta es la inercia que pasa por el centro de masas, ¿sí? Lo voy a dejar así, Kc, Kc, ¿ok? Si yo conozco la inercia y quiero conocer la inercia a partir de un eje paralelo a este eje, es decir, a una distancia de, digamos, un eje K, este es un eje que pasa por el centro de masas. Y este va a ser un eje que va a pasar por una distancia que no va a pasar por el centro de masas. Pero yo quiero conocer la inercia respecto de este eje. Entonces, el teorema de Steiner me especifica que la inercia a partir de este eje es igual a la inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masas más la masa del cuerpo multiplicado por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Ese es el teorema de ejes paralelos también. Bien, para el producto de inercia. Para el producto de inercia. Si yo conozco el producto de inercia respecto de un par de ejes que pasan por el centro de masas, el producto de inercia respecto de un par de ejes que está separado, que está alejado a una distancia de K respecto del eje K y una distancia de Q respecto del eje Q, el producto de inercia es igual a la inercia respecto del centro de masas, el producto, más la masa por la distancia en K y distancia Q. Noten que son bastante similares estas ecuaciones. ¿Ok? Esto es el teorema, esto también es la traslación de la inercia. Lo estoy trasladando desde donde yo quiero medir. ¿Ok? Bien. Bien, vayamos al tensor de inercias. Bien. Podemos definir el tensor de inercias de un cuerpo sólido de esta manera, que la inercia va a ser igual a la integral de r vector, donde r es igual a x en y, bla, bla, bla. Obviamente eso es un vector Coulomb. Bueno, en este caso, noten que es x al cuadrado, en este caso es un módulo, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿no? Esto elevado al cuadrado, el módulo al cuadrado. Por la matriz de identidad menos, ojo que aquí está escrito como un vector columna, ¿sí? X, Y, Z. Lo mismo y aquí por su transpuesta. Bien, si realizamos esta operación, si desarrollamos esto, obtenemos este tensor de inercias, que es una matriz 3×3, que me especifica la distribución de la masa de un cuerpo sólido respecto de todos los ejes. Noten que en la traza están los momentos de inercia y en la triangular superior e inferior están los productos de inercia. Recuerden que, yo les decía que la inercia de un cuerpo rígido, el producto de inercias respecto del eje y x es igual al producto de inercias respecto del eje x, y. Por lo tanto, esta matriz es simétrica. ¿Ok? Bueno, aquí también hay una ecuación que si esto lo desarrollamos con las ecuaciones vistas anteriormente, obtenemos esta matriz. Y este es el tensor de inercias. Ok. Bueno,